¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puertas Abiertas. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante y que trasciende las fronteras, no solamente las continentales de México, sino las de todos los países que integramos el continente americano. Y me refiero al tema de la migración. La migración tanto que viene del sur de los países centroamericanos y más abajo, y con referencia a la migración de mexicanos al norte del continente, sobre todo a los Estados Unidos. Déjeme darle un dato para iniciar. De cada 10 migrantes en los Estados Unidos, 8 son de origen mexicano, lo cual coloca a nuestra nacionalidad en aquel país, pues no solo como una reserva económica de primer orden, sino también, ya hablando del propósito electoral que se están dando ahora en los Estados Unidos para seleccionar a sus precandidatos, pues también se convierte en una importante fuerza electoral. Bueno, aquí está Margarita. Antonio, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? buenos días. Pues qué tal que ya está el pleno proceso, preelectoral todavía estadounidense, pero ya el enfoque sobre las minorías está a todo lo que da. Exacto lo que da, y como decías, pensando que tenemos 31 millones de mexicanos en Estados según el Unidos. censo del año 2010. Del 2010, bueno, pues ellos representan una fuerza de trabajo muy importante, sobre todo en el sector de servicios, en el sector agropecuario, y son importantes allá y son importantes acá. Estamos pensando que por remesas al país, a México, ingresaron alrededor de 22,000 millones de dólares en el 2013, lo cual, si bien representa una caída con respecto a lo que ingresaba antes, es un monto importante, no nada más para los Estados Unidos, pero también es un dinero muy importante para los mexicanos. Sobre todo acá, porque ¿no? se federaliza, por decirlo así, ¿no? Como Claro. se viene el dinero a sus Bueno, familiares, creo ¿no? que para ciertos municipios, lo que se recibe por remesa es mucho más que lo que se recibe vía federación. Así es. ¿No? Entonces, son ¿cómo se llama? Un factor Un factor económico muy importante para México y para los Estados Unidos. ¿No? Y estos 31 millones de personas con origen mexicano, el problema es que tenemos 11 que están en una situación migratoria sin regular, es decir, son personas que no tienen documentos, que es importante decirlo, digamos, lo políticamente correcto es mencionar que estas personas son personas sin documentos, no son ilegales, ninguna persona es ilegal en ningún momento, en ninguna situación. Entonces, estos 11 millones de mexicanos que se encuentran en una situación migratoria sin papeles, sin documentar, es, digamos, el tema principal del debate para generar un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cómo incorporarlos ni aquí ni allá. Tenemos 11 millones de mexicanos que, si bien sí entran dentro del censo poblacional, sí están tomados en cuenta en las diferentes entidades federativas en los Estados Unidos. No sabemos realmente cómo incorporarlos a la economía formal. Ha existido distintas aproximaciones que me parecen de avanzada, me parecen interesantes, me parecen las correctas. Por ejemplo, no es una gran reforma migratoria per se, pero es uno de los pasos que se encaminan para allá. Las propuestas presentadas por el presidente Obama en materia educativa, los llamados Dreamers, estas personas que son hijos de migrantes mexicanos que han llegado a Estados Unidos y que les ha permitido, a través de este programa, mantener y continuar sus estudios, dada la situación de no tener papeles para hacerlo. Entonces hay acuerdos que han estado dándose, pero desde 2001, cuando estuvimos casi para alcanzar este gran acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, donde Castañeda, Fox y distintas personalidades del gobierno mexicano dijeron que estaban a punto de ya, ¿cuál era la expresión? De dorar la enchilada, no sé qué cosa, muy pincotoria. La enchilada completa. La enchilada completa, justamente, que ya estaban por dorar la enchilada. Las enchiladas ni se doran. Se ve que lo culinario no es tu fuerte. No le hago eso, pero que estaban por conseguir la enchilada completa y sucedió, lamentablemente, los atentados del 11 de septiembre de 2001, y eso ha generado que el viraje internacional de la agenda de Estados Unidos sea, por supuesto, en seguridad nacional, y ese es un tema importante. Actualmente el debate sobre los migrantes en las secciones más conservadoras de Estados Unidos se entiende la migración y a los migrantes en particular como un asunto de seguridad nacional. Sí, el Pew Center, que es un centro de estudios sociológicos muy importante en los Estados Unidos, ha desarrollado cierto tipo de técnicas para ubicar en dónde se encuentran las distintas minorías. En el caso de los mexicanos, ya sean nacidos en México y avecindados en Estados Unidos, o descendientes de mexicanos ya radicados en los Estados Unidos, ubican el 70% de la población de origen mexicano entre los estados de Texas y California. Y esto les preocupa mucho porque, digamos, pensándolo desde una perspectiva estadounidense tradicional, no necesariamente conservadora, pero sí anglosajona,
pues les preocupa lo que ellos llaman una situación de dilema, es decir, una tensión binacional, aspectos de integración cultural o de reivindicación de identidades. Les preocupa que en la medida en que esos territorios fueron mexicanos, ¿no? Y todavía no se cumplen ni siquiera Vayamos los... a gratinar la enchilada. Sí, no, sí hay una preocupación real por esta concentración de migrantes mexicanos en territorios que de alguna forma mantienen históricamente lazos, bueno, los propios nombres San Antonio, San Francisco, Los Ángeles, Sacramento, toda esta castellanización de las principales ciudades, pues evidentemente a los estudiosos del fenómeno migratorio en los Estados Unidos les llama la atención, les preocupa en algunos casos, como apuntaba Antonio, respecto de cómo podrían, ¿no?, de integrarse o no integrarse. Recordemos que el Día de la Hispanidad se celebra incluso en la Casa Blanca, con el presidente en turno, el 5 de mayo, que es el día de la derrota del 5 de mayo. Entonces, sí hay muchos simbolismos en un libro que leí hace poco que se llaman Dos Naciones Indisolubles, es decir, la relación entre México y Estados Unidos, por donde quiera que se vea, va a permanecer intensa, dinámica, compleja. Es la frontera que más cruces tiene a nivel mundial diariamente, ¿no? Entonces, es que ahí lo que hay que recordar claro, es que no es nada más los mexicanos en Estados Unidos, sino el papel que México juega en la geopolítica como el lugar de paso de todos los latinoamericanos y centroamericanos, sí, ¿no? Que esa es otra parte. En México radican 1 millón de estadounidenses. Es donde más de estadounidenses hay fuera de Estados Unidos. Bueno, y aquí en Cuernavaca además. Bueno, aquí hay una larguísima tradición. Bueno, aquí en Cuernavaca, ¿no?, es así también. Varios se nos han ido, pero... Bueno, pero hay un... Es decir, hay polos de atracción también. No, y también su influencia cultural que han dejado aquí en Cuernavaca. Muchísimo. Malcolm Lowry con su célebre novela de Bajo el Volcán, por ejemplo, ¿no? Y también el fenómeno migratorio, y habría que mencionar precisamente por lo que apuntaba Margarita, es que pues sí somos el país latinoamericano con la mayor frontera, con la primer potencia mundial, somos el segundo socio comercial, tenemos una responsabilidad geográfica, política y una vinculación histórica que sí nos hace, por lo menos desde este lado, suponer que nuestra relación con Estados Unidos es importante. La situación en Estados Unidos es distinta. Generalmente México no se encuentra en sus top 3 o top 4 de países prioritarios, pero sin embargo creo que hay una responsabilidad ahí. Pero también es importante señalar que nos encontramos frente a una responsabilidad sobre los migrantes que utilizan nuestro país como un país de tránsito. Sí, ahora que tratemos el tema de la frontera sur, ¿no? La frontera sur, Centroamérica. Déjame apuntar un dato. Solo Tamaulipas tiene 18 cruces fronterizos con los Estados Unidos y tiene la mayor aduana de todo el continente latinoamericano. Ah, caray. Entonces, estos datos sí nos hablan de una relación muy compleja, pero también muy importante, sin hablar del comercio marítimo, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, estos aspectos hacen de la frontera de México pues una situación clave, como bien apuntaba Margarita. Yo leí hace un tiempo una entrevista a Konrad Adenauer, el primer gobernante post Segunda Guerra Mundial de Alemania, y le preguntaban que qué necesitaba la economía alemana para desarrollarse. Dijo, idealmente 3 kilómetros de frontera común con los Estados Unidos. Sí. Nosotros tenemos casi 3,000, ¿no? Sí. Pero esto habla precisamente de una condición de cómo también es vista desde afuera la economía mexicana. Vamos a nuestro primer corte. Estamos analizando el tema de las fronteras norte y sur de México. Volvemos en unos minutos. Estamos aquí de vuelta en Puertas Abiertas con el tema de migración y estábamos hablando justamente de la importancia socioeconómica y económica, mejor dicho, de la migración en las fronteras México-Estados Unidos, y hablábamos o empezábamos a hablar de la frontera sur, y yo aquí quisiera meter un poco de ruido porque me dice Javier y Toño que no, que esa es la frontera sur y otra cosa es lo que pasa en la frontera norte. Y yo diría que hoy por hoy ya no podemos hablar de esas fronteras geográficas así de divididas, que tendríamos ya que hablar de un solo territorio y la dinámica de los flujos migratorios que se da desde el sur hasta el norte, ¿no? Hasta Canadá incluso, porque Canadá juega un papel importante en esta parte de la migración. Claro. Y cómo entonces lo tenemos que ver como un gran corredor. Sí. Y no nada más pensar en lo que pasa en Estados Unidos o en lo que pasa en Centroamérica, sino lo que pasa en México con la dinámica de los migrantes. ¿Sí? No, es que me parece que es un tema muy importante. Es que además ahorita estamos, el senador Zoe Robledo, con el que trabajo, está realizando una investigación y es importante ver cómo justo lo que hablábamos de
el tema de México como un país de tránsito también implica justo esta idea que estabas mencionando. Los migrantes también son una población, es decir, a ver, la migración, un derecho humano consagrado en tratados internacionales que permite la movilidad y que en cualquier momento y en cualquier lugar tú como ser humano mantienes una valía inalienable frente a cualquier estado. Perfecto, pero los migrantes, lo que sucede en México por lo particular es que sí son un grupo vulnerable expuesto a uno de los peores fenómenos que ha tenido México en los últimos años, que es la desaparición forzada y el secuestro. Entonces, por supuesto que no nada más tenemos que ver los migrantes que con duras penas logran salir de México y se instauran en una economía o en una sociedad como la americana, no tampoco ver únicamente a los centroamericanos que vienen y se enfrentan ante el gran muro de la desolación en la frontera sur, principalmente en Chiapas, sino también los migrantes que están dentro del país y que tienen que subir por este infame camino de la bestia, los que utilizan eso, también se encuentran en situación de vulnerabilidad, no nada más por la pobreza, la marginación y el desamparo con el que ya llegan, sino con el que aquí también se enfrentan y que el Instituto Nacional de Migración y las autoridades, pese a la reforma de 2012 que se ha hecho en materia de derechos de personas migrantes, no ha logrado subsanar en cantidades significativas la violación general de derechos humanos de estas personas. Sí, además, usualmente como ocurre en estos temas de los derechos humanos, casi siempre los gobiernos son reactivos, es decir, no traen una agenda propia. Ustedes recordarán cuando se dio a conocer en los Estados Unidos la situación de los niños migrantes no acompañados. Reacciona el gobierno mexicano, crea una comisión de atención a la frontera sur, que no sé si sigue existiendo. La frontera sur sí sigue existiendo, eso sí, ¿no? Pero la problemática me parece que no se ha atendido lo suficiente. Delegado, en esta onda muy suprafederal de mandar comisionados. Comisionados, pero además son 24 los municipios fronterizos de México, con Belice y con Guatemala. Se tienen contabilizados alrededor de 130 pasos irregulares fronterizos. Y además es muy interesante, y quiero seguir con la idea que expresaba Margarita hace un momento. Margarita ha puesto la agenda del debate. La diferencia que hay entre la frontera norte y la frontera sur no son las obviedades de ubicación, sino que la frontera entre México y Guatemala, por ejemplo, pues es una misma etnia, como son los mayas, es un mismo idioma, a veces son las mismas familias. Entonces los flujos migratorios en ese sentido son mucho más difíciles de controlar. En esa perspectiva. Y aparte porque es una selva lacandona que cubre todos estos pasos irregulares. Y además todo el paso de los migrantes centroamericanos, que además de hablar el mismo idioma, claro, con sus inflexiones, etcétera, que el uso de determinadas palabras. Sin embargo, para México resulta mucho más difícil contener ese tipo de flujos migratorios. Se ha tratado de buscar algunas fórmulas de regularización o de apoyo, de control, pero lo cierto es que esos flujos migratorios no buscan llegar a México. Si ustedes mentalmente, amigo televidente, recuerda que el continente americano es una gran isla, que es el único continente que va del polo sur al polo norte y viceversa, y que está franqueado por dos gigantescas murallas de agua, entonces esto le da ciertas peculiaridades demográficas y migratorias, de movilización, como decía Antonio hace un momento, para que veas que también te cito. Oye, ¿no? qué poético te pusiste, la gran isla americana. Es una isla gigantesca, el continente americano. Bueno, la partieron con el canal, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero ahí sí, de todas maneras se puede tener podemos volver a irnos en bicicleta desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pero yo creo que es muy importante conocer estas peculiaridades que aunque son obvias, de repente en los análisis se quedan un poco de fuera. Y que estos migrantes, de Centroamérica principalmente, de Cuba, desde luego, no buscan a nuestro país como residencia fija u opcional, sino lo que buscan es llegar a la frontera norte y pasar. ¿Qué sucede cuando viene el proceso de depredación y de frustración de zonas urbanas, problemas muy serios de pandillerismo, como lo estamos viviendo desde hace varios años? Claro. Y lo que habría que pensar es, a la hora de hablar de la movilidad de las personas, ¿no? Es que no nada más se da la movilidad por necesidad, por expulsión, como dicen los expertos. O sea, la gente no va a Estados Unidos nada más en busca de trabajo, ¿no? O al norte en busca de trabajo. Hay una necesidad de mano de obra barata en los Estados Unidos también. O sea, ellos regulan la cantidad de gente que entra y sale. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque entonces el movimiento no nada más es de sur a norte, sino hay una atracción en el norte, y el norte por lo menos en Estados Unidos, y ese va a ser el gran debate del próximo año, diría yo, va a ser qué va a hacer Estados Unidos, los candidatos, con esta masa de migrantes, que muchos de ellos ya votan,
o por lo menos los tienen origen. No, hasta ¿no? ocupan cargos de elección. Ocupan cargos de elección. Bueno, hay uno que es... Sí. No, han habido Marco gobernadores, ¿no? Rubio Bueno. y... Villarraigosa, Pero Henry todo lo que Cisneros, ha, ¿no? o sea, bueno, Obama tenía en su agenda una reforma migratoria muy importante que nunca pudo echar a andar, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se sienten o cómo se van a posicionar los migrantes ante estas nuevas promesas de campaña norteamericanos y para dónde van a ir, ¿no? O sea, yo creo que con expresiones como las de Trump, ¿no? El pobrecito. Yo Inevitable. quiero hablar de eso y Inevitable. me van a odiar, no voy a caer bien, no, pero te vamos voy a a guardarlo pegar. para el tercer bloque. Pero citas algo que me parece clave y que hay que tener en consideración. La migración forma parte de la naturaleza humana. O sea, en toda la historia siempre ha habido migraciones. Ningún muro, ningún mar, ninguna crisis las va a frenar. Siempre van a existir las migraciones. Es esencia de la naturaleza. Bueno, Y hasta... yo creo que, perdón. Entonces, No va a haber muy esto es- teología de la liberación, pero bueno, hasta Jesús mismo, No, en uno claro, de los pues mitos en la Biblia vienen fundacionales, no, es correcto. claro que Jesús No, el es... estrecho de Están Bering. consagradas Sí, bueno, en la o sea, Biblia. pero bueno, no me hagas digamos, cosas. Están es consagradas parte en de la migración, nuestra entonces es parte de vida, pues. incluso del intercambio de costumbres, de religiones, mezclas de razas, genéticas, me refiero. Entonces, todo esto evidentemente forma parte de algo que se tiene que tratar en las agendas, en mayor o menor proporción. En la Unión Europea tiene ahora el problema de las Claro. migraciones ilegales que salen de las costas del Magreb. Entonces, sí es muy importante que nosotros observemos que en el caso de nuestro país y por ser con esta ubicación geopolítica, pues lo hace probablemente los mexicanos, como lo fueron en los dos procesos electorales de Barack Obama, se convirtieron en un punto de referencia fundamental para alcanzar la victoria para los Claro. demócratas. Obviamente ese papel lo van a seguir jugando en las elecciones del 2016, ¿no? Entonces sí va a ser muy importante tener en consideración Y pensar ese qué punto. piensan los migrantes de eso. O sea, ahí es cómo van a reaccionar ante tanta promesa fallida. O sea, cuál va a ser la postura de los movimientos de migrantes ante estas nuevas propuestas, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte y regresamos en un minuto. Bienvenidos al tercer bloque de Puertas Abiertas. Estamos discutiendo el tema migratorio, las distintas aristas que hay respecto al tema. Migración que viene desde el sur, hablando desde México, países centroamericanos y sudamericanos que utilizan a México para llegar a Estados Unidos, y evidentemente mexicanos que llegan a Estados Unidos y se incorporan o no dentro de la cultura y la economía estadounidense. Estábamos mencionando, y la última idea que dejó Margarita sobre la mesa fue precisamente entender cómo están viendo, cómo están sintiendo el pulso de lo político en Estados Unidos los migrantes y personas que han venido de otro país y que viven en Estados Unidos. Y por ahí salió una idea que quiero retomar para presentar el debate en el tercer bloque. Las declaraciones de Donald Trump, realizadas hace ya un mes y medio. ¿Cómo lo pronunciaste? Donald Trump. Great. Donald J. Trump. Entonces, ha generado muchísimas reacciones, incluso la Secretaría de Gobernación y distintas instancias gubernamentales se han pronunciado en contra. Y no solo eso, muchísimos vínculos comerciales de Donald Trump, incluidos Univision, Televisa. Bueno, Miss algunas Universo. Mises, Bueno, algunas Mises han... Algunas Miss Mises Universo. anteriores, Sí, Miss cómo Universo, no. hablando de este certamen de belleza, se han pronunciado en contra de Donald Trump y han cesado toda relación comercial. Sin embargo, voy a decir algo terrible, que no les va a gustar nada. A ver, arráncate. Pero Donald Trump tiene algo de razón. ¿Fríos? ¿En qué? ¿Fríos? Algo Escuchen, de razón. tranquilos. Miren. No más quiero saber en qué. No, mira, salió un reportaje que retomó, porque dentro de todo el bullicio que se ha generado alrededor, ¿en qué tienes razón? voy a fundamentar y motivar, como dicen los abogados. Después de todo el bullicio político que se debe entender dentro de esas coordenadas, Donald Trump está, quien no lo sepa, aspirando a ser el candidato republicano a la presidencia. Dentro de ese bullicio nos fuimos por la ofensa personal que nosotros en una vinculación identitaria sentimos con las personas. Sin embargo, hubo una idea que debería ser mucho más trabajada y que así lo hizo el portal de noticias estadounidense Político. La idea que Donald Trump presentó fue que los mexicanos que están llegando a Estados Unidos no son los mejores. Uh-huh. Ahí es donde tiene razón.
Pero no porque... Bueno, Pues la espérame, migración, desde donde lo ¿quiere veas, decir lo mejor? la migración calificada tienen No, un no, montón correcto, de pero ingenieros. digamos, la agenda que se presenta ahí, más allá de una apreciación cualitativa y, en efecto, rechazar lo que dijo sobre que todos los que llegan son violadores y analfabetas traficantes de drogas. No, eso es la idea animar que la presenta, bronca. que yo creo que sí vale la pena retomar esta línea editorial que el portal de Noticias Político presentó, es que además de nosotros ser, y ahí es donde lo presenta, además de nosotros ser el grupo migratorio más numeroso en Estados Unidos, también somos el grupo migratorio más vulnerable. Y empezó a generar una serie de estadísticas, esta investigación que presentaba en qué situación estaban los mexicanos frente a otro tipo, los filipinos, los coreanos, los italianos y demás. Y encontró que en efecto los mexicanos son, por ejemplo, el 65% no cuenta con ningún tipo de seguridad social. El 70% también se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente al sistema educativo. Entonces, claro, aquí... por los dominicanos. Vean qué bien voy a conectar las ideas, que es cómo están los mexicanos en Estados Unidos y su situación migratoria. No nada más están en esta lógica del American Dream de trabaja duro, esfuérzate y sal adelante, porque sí hay restricciones estructurales que les han hecho ser. Pero eso no quiere decir que los que llegan allá son los los más peores. Pero sí hay una situación que los pero migrantes son dos allá... cosas distintas, Antonio. Una cosa es que estén en situación de vulnerabilidad ante ciertos hechos y otra cosa es que todos los mexicanos que llegan allá son la escoria. Por eso le decía, fuera de la apreciación cualitativa... Bueno, pero es que además hay un aspecto muy serio que hay que analizar. Estoy polemizando, pues. No, está bienvenida la polémica. El tema es cómo el tema de la migración involuciona en posiciones políticas de xenofobia. Sí, como usualmente sucede en las elecciones en Europa. Hace no más de 3 semanas, el centroizquierda gobernante en Dinamarca fue derrotado precisamente por un partido xenófobo y racista, confeso. Veamos cómo ha crecido el Frente Nacional en Francia, cuya principal bandera es la xenofobia. Vámonos un poquito más atrás a las elecciones inglesas, británicas en general, quiero decir. Entonces, veamos que también la migración, al ser incluida en la agenda político-electoral, tiende a destapar estos prejuicios, estos radicalismos que poco le ayudan a la democracia. Es decir, finalmente la migración es un proceso donde se empatan, conviven, se mezclan, ¿no? Es muy difícil encontrar purismos de ningún tipo en el mundo contemporáneo, pero lo que sí es muy importante es cómo pueden convivir, ¿no? Porque si no, de otra manera, estos procesos electorales, por eso me parece tan peligroso, además de que Donald Trump me parece un sujeto despreciable, porque él está destapando las filias más racistas y supremacistas de los Estados Unidos, que en un proceso electoral es muy peligroso, ¿eh? O sea, es utilizar un problema de convivencia cultural, o sea, los hispánicos con la población afro tienen un problema de convivencia muy fuerte, o sea, hay muchas rivalidades, hay una tensión social durísima. El 10% de la población penitenciaria es negra. Claro. Bueno, y con un comentario como el de este sujeto, que ni persona es, o sea, la cosa esa, ¿no? O sea, tú lo que haces es que tensas mucho más la relación, le das un sentido político al encuentro, al encono entre dos grupos. Pero no es el 10%, es el 70%. Sí, es el 70%. Existe el encono, sí, pero este señor utiliza ese encono, lo potencia y lo utiliza como una campaña campaña política. Está en su completo legítimo derecho. Lo que la respuesta tendría que ser... Porque las grandes guerras en el mundo han empezado con eso. Pero Ruanda. Sí, correcto. El Congo. Irlanda. Bueno, las guerras que están ahorita entre sunitas y chiitas. Sí. Sí, las inventas. Pero la respuesta, por eso yo digo que ahí inventas y las el reto pues es ante la despreciable, ante nuestro parecer, despreciable y muy poco relevante posicionamiento que está teniendo Donald Trump en el marco de la campaña presidencial, nosotros tenemos que responder con otro tipo de elementos. A ver, vamos Justo a ver, como mencionaba Jeff Bush, que va en el primer lugar de las preferencias, su esposa, Columba, es mexicana, nacida en México, no mexicana, nacida en Estados Unidos. Para ahí él también tendría que responder algo, por cierto. Entonces, sí me parece que hoy... y además en Estados Unidos, un país que es de origen de migrantes, o sea, los primeros calvinistas que llegaron en el Mayflower, en el 1620, ¿no? Entonces, siempre ha sido el propio Barack Obama, ni más ni menos, ¿no? Es decir, todos estos, un país de migrantes como Estados Unidos, y en particular con una población tan importante como es la mexicana, utilizar ese tipo de recursos retóricos para posicionarse son tremendamente peligrosos, porque ¿qué comienza a pasar?
no faltará, y pasó con otro despreciable candidato del Partido Verde Ecologista, ¿no? en las campañas. La semana pasada se expresó de manera similar respecto a los guatemaltecos, que incluso después tuvo que ofrecer una disculpa. Entonces, la contaminación, porque además son argumentos muy sencillos, son fácilmente exportables, por decirlo así, Bueno. y que lo que incuban son radicalismos que nos cuestan mucho trabajo y a veces la democracia, como la entendemos y la practicamos, no nos ayuda justamente a Es que yo prefiero limitarlos, que ¿no? se diga, yo prefiero que se explote, yo prefiero que ese tipo de violencia sea y el máximo nivel que podamos nosotros ver en la política, en ese tipo de sentidos, la violencia sea el insulto, el encaro, el grito, para Pero que si tienes se cómo vuelva. procesarla. Bueno, Pero si tienes claro, cómo ese es el gran procesarla. reto de que nosotros estamos en el otro lado de la, Bueno, de la pero- balanza. ¿Cómo la procesas, pero no no? solo descartarla porque nos parece despreciable, sino procesarla en la política para que salga Pero en ese no momento procesarla de y se frente. entienda. O sea, yo ahí diría lo que dice Javier. O sea, ¿qué van a hacer el resto de los aspirantes, no? A la presidencia de los Estados Unidos. confrontarlo. ¿Para qué lo Porque es confrontan? político, justamente que lo conflictivo se quede Pero ahí. yo creo que eso es lo que quiere es una Por plataforma supuesto. y que hablemos de él, que lo Pero estamos haciendo. Yo o sea, creo que sí debería haber un cálculo para que No, desde ese luego. tema de conflicto, ese tema de polémica, sí se mantenga en la discusión política y entonces enfrentarlo con todo lo que tenemos y todas las armas políticas que tenemos para que Antonio, ese sea el lugar donde Antonio, sea en la los especie. países de la Unión Europea, cuando alguien niega la existencia del bueno, holocausto, pero es que es otra cosa. tiene que renunciar. Y es sujeto penal, ¿eh? Pero eso es otra Entonces- cosa. Por el entonces, sistema pero finalmente es por el- racismo. Es que el sistema europeo sí Eso sí es estableció otro racismo. tipo de cosas, que es, Claro. por ejemplo, el derecho al honor. Ahí sí tienen eso. una construcción alrededor de ello que impide. Y que si se hablamos pueda de funcionar derechos así. humanos, tú no Eso. puedes marginar por principio al diferente, al no incorporado, al recién llegado. Pero no- Ese es el punto. ¿Cómo, Pero hay lo, que- cómo lo defendemos desde ese Pero, punto de Vamos a referencia? tener que grabar Bueno. la segunda parte de este programa. va a se me estar hace. muy Ven qué buena, bien lo ¿no? hice, ven qué bien lo hice. No. Bueno, te toca despedir a ti, yo creo. Bueno, pero terminemos entonces diciéndome No, que pero ya Antonio nos están tenía diciendo razón. allá arriba No, que- no voy a decir que Antonio tenía razón. Bueno. Yo creo que lo que tiene razón es en que el tema tiene que salir, pero no en confrontación con Trump. Claro. Ah, bueno. No, claro que debe salir. No, Bueno, en fin. tiene que salir, pero no como parte de... Ya no te hospedes en los Hilton. Pues para no, ya. empezar. Les agradezco mucho su atención, su paciencia y su animoso entusiasmo de seguir estas conversaciones. Mi nombre es Antonio Tolini, Margarita Javier. Nos despedimos Hasta hasta luego. una Hasta nueva luego. emisión. Buenas noches. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.